Bienvenidos a nuestro canal Cafecitos TV, Cafecitos con K y con S. Es en idioma papiamento, idioma que se habla en las islas holandesas del Caribe, donde estamos ubicados. Es por ello, desde la isla de Curazao específicamente. Es por ello que queremos recomendarles que se suscriban a nuestro canal y que le den a la campanita para recibir notificaciones y estar así enterados de nuestras publicaciones. En el día de hoy vamos a llevarles un resumen de un programa que fue realizado 33 años atrás. Lamentablemente, cuando surgen los accidentes, estos llegan a cualquier parte del mundo transgiversados, las noticias llegan cambiadas. Y después de 33 años nos hemos sentado a revisar algunas de las publicaciones de ese momento y vemos cómo hay narraciones, cómo hay menciones de este accidente que lamentablemente ocurrió en el estado Zulia, en Venezuela, hace 33 años, y gran mayoría de ellas carecen de veracidad. Lo importante de este programa es que son sus propios protagonistas los que cuentan la historia. Me refiero a la primera visita de la agrupación 440 a Venezuela, en el cuadro de la gira Cónsul, un cigarrillo que se vendía en aquellos tiempos en Venezuela y un producto local. Esta agrupación estaba naciendo para aquellos tiempos, era el año de 1988, y allí se llevó a cabo esta gira por gran parte del país, saliendo desde Venezuela, desde los estudios de Mata de Coco, donde fue la primera presentación de 440. 440 existía solamente, como decimos en Venezuela, un ventetú, y eran solamente sus integrantes principales, Maridalia Hernández, Juan Luis Guerra y dos otros vocalistas que ya venían desarrollando este proyecto que se llamó 440. Con el tiempo se formó la orquesta hasta lo que conocemos hoy día, Juan Luis Guerra y su 440. Sin embargo, para aquella gira, Juan Luis Guerra se hizo acompañar de los músicos de la agrupación Los Hijos del Rey, fundada por el maestro Wilfrido Vargas, y que después manejada por Cholo Brenes, de feliz memoria, y Bienvenido Rodríguez, causó estragos, causó sensación esta orquesta de Los Hijos del Rey, principalmente por el impacto de estar conformada por músicos jóvenes, prácticamente muchachos, de los cuales surgieron muchísimos de los líderes de la música dominicana hoy día, como Fernando Villalona y muchísimos más que podríamos mencionar. Pero en este caso nos vamos a referir a Los Hijos del Rey, del tiempo en los que Sergio Vargas era el vocalista principal, acompañado en el coro por Diomedes Núñez, hoy día líder del Grupo Mío, y Olvis García, Cacheíto en el güiro. Y así estaban músicos de la talla de Juan Valdés, por ejemplo, en el piano. Su hermano era el bajista, Freddy Valdés. Y así sucesivamente se fue organizando una orquesta que recorrió el mundo y llevó a Sergio Vargas al sitial en el que hoy día se le conoce como uno de los merengueros más importantes de los actuales momentos. Cuando digo la orquesta llevó a Sergio Vargas a ese sitial, me refiero al hecho de que la organización que manejaba Bienvenido Rodríguez, la dirección de Cholo Brenes y todo el sello disquero y toda aquella maquinaria que se movió para apoyar a ese joven que en aquel momento estaba surgiendo, logró catapultar a Sergio Vargas. Después, a base de su disciplina y indiscutiblemente su talento y todo el esfuerzo que Sergio le puso en aquellos años de juventud, lo llevaron a ser y a llegar al lugar donde hoy día se encuentra como uno de los merengueros más importantes de la etapa contemporánea del merengue. Tuvimos oportunidad de conversar en aquel entonces con Sergio Vargas en la primera presentación de la gira Cónsul allá en el estudio Mata de Coco.
Recientemente en los periódicos de nuestro país se ha hablado mucho sobre la actuación de Sergio Vargas y los Hijos del Rey junto al Grupo 440 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Hace un momento pudieron disfrutar de un interesante reportaje con 440 desde esta ciudad. Y bien, ahora nosotros queremos que ustedes tengan su propia idea sobre lo que pasó allí junto a Sergio Vargas y los Hijos del Rey. Herman Gruber nos trae este interesante reportaje. Gracias por las facilidades que nos brindó en los estudios de grabación Mata de Coco allá en Venezuela. Adelante, Herman. Muy buenas noches, amigos del show de Johnny Ventura. Buenas noches, República Dominicana completa. Esta noche para nosotros acá en Caracas es muy especial. Esta noche tenemos la visita acá en Caracas de una de las agrupaciones que, de acuerdo a esa explosión que ha tenido el merengue en nuestro país, es una de las más importantes. En esta ocasión y esta noche específicamente se están presentando en el estudio Mata de Coco acá en Caracas los Hijos del Rey y Sergio Vargas. Nosotros teníamos mucho tiempo sin ver a Sergio acá en Caracas, sin embargo ya ellos estuvieron en una ocasión acá en nuestro país y hicieron de lo que ha sido la explosión del merengue un papel bastante importante. En esta ocasión, con gran expectativa, se espera presenciar un espectáculo que teníamos muchísimo tiempo sin ver, como es el caso de lo que estamos viendo esta noche. La agrupación 440 y los Hijos del Rey, Sergio Vargas, quienes le acompañan, van a deleitarnos esta noche con un maravilloso espectáculo que ojalá pudieran ustedes estar con nosotros compartiendo la alegría y el entusiasmo que esta noche reina en este local. Sergio, ¿cuánto tiempo tenías exactamente sin venir a Venezuela? Bueno, aproximadamente 4 años. 4 años. Sí, pero antes que nada déjame saludar a nuestro país por el programa del caballo, Johnny Ventura, y decirle que cuenten con nosotros, con el gran deseo que tenemos de hacer un buen papel por nuestra patria. Así que quédense tranquilos ya que vamos a hacer todo lo posible porque el nombre de nuestra república quede en alto aquí en nuestra hermana República de Venezuela. Y estamos seguros que ellos lo comprenden tal cual como tú se lo estás diciendo, porque yo me imagino que tienen las referencias de lo que ha sido el merengue en nuestro país últimamente. Sergio, ¿tú tenías idea de lo que ha sido la expectativa que reina en nuestro país a la espera de que llegaran estos grupos? Por ejemplo, cuando se anunció en Venezuela que venían los Hijos del Rey y que venía 440 y que venía Sergio Vargas, ¿sabías tú el entusiasmo que reinaba en nuestro país? Bueno, de hecho, los dominicanos que residen aquí, que se mantienen viajando constantemente de Santo Domingo a Venezuela, algunos llegaban y me decían a mí personalmente que existía una gran expectativa por nuestra visita, pero lo más importante no era lo que nos dijeran nuestros compatriotas, porque uno tiende a solidarizarse con los de uno, pero anoche, miércoles, en la noche cuando llegamos, inmediatamente nos acercamos a la comunidad venezolana, nos dimos cuenta de que había una gran expectativa y más que el deseo de bailar con nosotros, encontramos gente dispuesta a hacerse amigos de nosotros, que nos abrieron las puertas y estamos viviendo un ratito muy feliz aquí en Venezuela, porque aunque la actividad no se vea colmada de gente, ya tenemos grandes amigos aquí en Venezuela, que fue el propósito principal que nos trajo a este país, hacernos amigos de los moradores de aquí y poner en alto el nombre de nuestro país y de antemano hacernos amigos, o sea, tratar de que las relaciones entre las naciones se formalicen de una manera ya concreta. Desde luego, y a través de la música lo estamos haciendo. Bueno, dicen los entendidos que la música no tiene forma, no tiene fronteras. No tiene fronteras ni idioma. Desde luego que sí. Nosotros vamos a tratar de hacer ejemplo de ese pronunciamiento. Desde luego que sí. Y la gente aquí lo ha entendido de esa manera. Y yo creo que a través de la música nos hemos unido dos pueblos de una forma muy, muy, muy grande a través del merengue. Hoy en día no hay un sitio en Venezuela donde no se escucha el merengue, donde no se baila el merengue, y de allí proviene ese gran entusiasmo y esa gran expectativa por escuchar a Sergio Vargas, a los Hijos del Rey, y además en nuestro país, cosa que quizás ustedes no saben, hay una gran expectativa por lo que va a ser el futuro de Sergio Vargas, que nosotros estamos seguros que va a ser muy bueno, porque es uno de los músicos y de los cantantes
de esta generación de cantantes jóvenes que está exportando Santo Domingo y toda la República Dominicana, que promete bastante, pero bastante éxito en el futuro. Toda la gente en Venezuela, los jóvenes, recuerdan la trayectoria de Fernando Villalona, y por nombrar alguno, y por favor disculpen las personas que se me pasan por nombrar, pero así como tenemos la referencia de la carrera de muchos artistas, tenemos la expectativa de lo que va a ser en el futuro Sergio Vargas para nosotros, y con ese entusiasmo que tú vienes y con esa intención de unir dos pueblos, nosotros lo estamos viendo de esa misma forma. Muchísimo éxito para todos ustedes y estamos seguros que esta noche va a ser maravillosa. Sergio, un saludo para tu gente en Santo Domingo, por favor, que te están viendo con una gran alegría en estos momentos. Bueno, familia, cuenten con nosotros aquí y estén seguros de que no lo vamos a defraudar. Vamos a hacer un papel digno de lo que es el merengue hoy en día. Desde luego que sí. Y lo más importante, a dejar precedente de que queremos ser amigos de Venezuela. Desde luego que sí. Y nosotros de ustedes, y el caso, el ejemplo es que hoy esto está full de dominicanos y full de venezolanos que estamos compartiendo mutuamente en nuestro país. Adelante el show de Johnny Ventura, adelante República Dominicana, desde Caracas, Venezuela, Germán Gruber, y muchísimas gracias. Bueno, y después de conversar con Sergio Vargas, vamos en otro programa a ofrecerles la primera entrevista que tuvimos con Juan Luis Guerra. En este caso, Sergio Vargas no era su primera visita a Venezuela. Sin embargo, Juan Luis era la primera vez que ponía pie en tierra venezolana con su agrupación, y en otra entrega vamos a llevarles la conversación que tuvimos con Juan Luis Guerra. Pero en este momento vamos a brindarles un pedacito de lo que fue la presentación de Sergio Vargas y los Hijos del Rey.
Todo era alegría, todo era emoción, todo era merengue, todo era música, y así comienza la gira Cónsul en la ciudad de Caracas. Esta gira llevó a la orquesta a hacer presentaciones en Valencia y en La Guaira, creo que en el Hotel Meliá, si mal no recuerdo, y así sucesivamente se fueron llevando a cabo conciertos tras conciertos hasta que llegó la presentación en el estado Zulia, en Maracaibo. En Maracaibo tuvieron una presentación un día sábado y el día siguiente, el día domingo, les tocaba presentarse en la ciudad de Mérida. Allí la agrupación 440 prefirió utilizar la vía aérea para el transporte, mientras que el resto de la banda, Sergio Vargas y todos los músicos, se transportaban en autobús. En el trayecto hubo un fatídico desenlace. Lamentablemente, el chofer perdió el control del bus y volcó aparatosamente, resultando lesionados una gran cantidad de los integrantes de esta delegación musical, y lamentablemente perecieron 3 personas. Una de ellas, Ángel Miró Andújar, conocido cariñosamente como Catarey y registrado como uno de los tamboreros y percusionistas más importantes de la historia contemporánea del merengue dominicano. Él en ese entonces tocaba las congas para la agrupación 440, mientras que el conocido Chocolate era el tamborero de la agrupación. Junto a Catarey falleció el jefe de la empresa que brindaba la custodia y seguridad de los músicos y de toda la delegación, y una dama que misteriosamente abordó el autobús, aparte de que no había consentimiento para transportar pasajeros que no pertenecieran a la delegación, de una manera u otra que las tantísimas versiones que circularon no permitieron en aquel entonces conocer la realidad de por qué aquella joven estaba a bordo del bus y lamentablemente también perdió la vida. El cadáver de Catarey fue trasladado a la ciudad de Caracas y de allí a la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Llegó a nuestro conocimiento que había una caja en el aeropuerto de Santo Domingo que no sabían el contenido, y incluso características que no viene al caso mencionar motivaron incluso llamadas telefónicas a Venezuela preguntando de qué se trataba la caja, y era la caja que lamentablemente contenía los restos de Catarey. Los músicos tuvieron que ser acomodados en algunos hoteles después de haber salido de los centros asistenciales en los cuales recibieron los primeros auxilios. Después gran parte de ellos fueron transportados a un hospital privado, al Hospital Coromoto, donde nos trasladamos en aquel entonces para tratar de conversar con ellos y de captar las primeras impresiones de lo que había ocurrido. Lamentablemente no tuvimos acceso por normas internas del hospital, pero sí pudimos conversar con el director de la institución hospitalaria, el doctor Salomón Gil, quien nos dio un relato del estado en el cual se encontraban la mayoría de los músicos, y que algunos de ellos habían sido trasladados a un hospital de la capital zuliana en vista de que las lesiones no eran de gravedad. Los más graves, entre ellos Juan Valdés, que tenía fractura de un brazo, Armando Beltré, nuestro amigo Armando Beltré, que había sufrido la fractura de una pierna, si mal no recuerdo, la tibia de una pierna, y otro de los músicos que también tenía una lesión un poco más grave, Sergio Vargas, también estaba en el hospital al momento de nuestra visita, y por lo tanto no pudimos conversar con él. El doctor Salom Gil nos dio algunas declaraciones y un reporte breve del estado de los músicos. Por razones del tiempo, lamentablemente el sonido de la conversación con el doctor Gil no es la mejor, las condiciones del sonido no son las mejores, pero sí pudimos captar una parte de la conversación con él.
Gracias por el cambio una vez más, República Dominicana. Muy buenas tardes y gracias al Festival de la Alegría. Estamos una vez más en contacto con ustedes desde la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela, llevándoles los acontecimientos en relación al accidente tan lamentable que sufrieran los integrantes de las agrupaciones musicales 440 y Los Hijos del Rey, acá en Venezuela, exactamente en la población de Bachaqueros, en el estado Zulia, cuando se dirigían hacia el estado Mérida, donde se presentarían ese día del lamentable accidente. Estamos en el interior ya del Hospital Coromoto, donde se encuentran recluidos la gran mayoría de los integrantes de las agrupaciones musicales, y lamentablemente nos hemos encontrado acá con la noticia de que por normas internas del hospital y por razones médicas está totalmente prohibido realizar entrevistas dentro del hospital con los pacientes que se encuentran recluidos en el mismo. Sin embargo, tenemos al doctor Salom Gil, quien es el director general del Hospital Coromoto, quien gentilmente nos ha concedido unos minutos en su trabajo para darnos a conocer los pormenores acerca de la situación actual de todos los integrantes de las orquestas que se encuentran recluidos en este hospital. Doctor Salón, buenas tardes. Está usted en contacto con la República Dominicana a través del Canal 9 de Color Visión y del Festival de la Alegría. Queríamos consultarle un poco acerca de la situación actual de los integrantes de la delegación dominicana que se encuentran recluidos acá en el hospital. ¿Cuántos pacientes hay actualmente de la delegación acá recluidos? Bueno, nosotros recibimos en el día de ayer 20 pacientes referidos desde la costa oriental del lago donde fue el accidente, de los cuales permanecen solamente hospitalizados 9. El resto fueron... El resto de los integrantes de la agrupación, entonces tenemos entendido, de acuerdo a la información del doctor Salón, que no hay nada que temer. Para darle las gracias al doctor Salón por habernos permitido conversar un poco con él y darnos esa valiosa información que estoy seguro que va a hacer que ustedes se sientan un poco más tranquilos allá en la República Dominicana, ya que pues el resto de los muchachos, lamentablemente Juancito Collazo va a estar un poco más tiempo de cuidado acá en el hospital, ya que tiene una fractura de cráneo, es el único que está de cuidado, pero ya sabemos que el resto están siendo tratados acá por el cuerpo médico del Hospital Coromoto y de acuerdo a lo que nos ha informado el doctor Salón, no hay nada que temer, solamente esperar un poco su recuperación y que le sean suministrados los tratamientos que indiquen los médicos. Ya sabemos que el resto de los pacientes fueron dados de alta y no queda ninguno más, salvo esas personas que el doctor nombró, recluidos, ya que ellos en primeros momentos fueron repartidos en los hospitales adyacentes al sitio donde ocurrió el accidente. Y como les decía anteriormente, una vez suministrados los primeros auxilios, fueron trasladados finalmente acá al Hospital Coromoto, un hospital privado, para suministrarle ya los tratamientos un poco más profundos, más intensivos a las lesiones específicas de cada uno. Bueno, mis amigos, nosotros vamos a continuar en expectativa, llevándoles a ustedes la información de lo que ocurra con relación a la delegación dominicana que se encontraba de gira en nuestro país y que lamentablemente sufrieron ese accidente donde perdieron la vida 3 personas, entre ellos un dominicano y 2 venezolanos. Catarey, conguero de la agrupación 440, quien perdió la vida en el accidente, y 2 personas de nacionalidad venezolana, 2 compatriotas nuestros que también formaban parte de la agrupación que viajaban en el bus que volcó en Bachaqueros, estado Zulia. Doctor Salón, muchísimas gracias. Queremos darle nuevamente nuestro agradecimiento por habernos dado esa valiosa información y por habernos permitido conversar con usted. Mis amigos, allá en la República Dominicana, en cualquier momento vamos a estar llevándoles nuevamente nuestra señal desde Venezuela, en este caso desde el estado Zulia, en Maracaibo. Adelante, Colorvisión, Canal 9, el Festival de la Alegría. Desde Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, Germán Gruber, y buenas tardes. Después de haber salido del Hospital Coromoto, nos dirigimos al hotel donde se encontraban ubicados algunos de los músicos que ya habían sido de alta de la institución hospitalaria en virtud de que su estado de salud era satisfactorio, ya no corrían ningún peligro y por lo tanto fueron ubicados en un hotel esperando su traslado a la ciudad de Caracas una vez que el resto de los integrantes de la delegación musical fuesen dados de alta. Tuvimos oportunidad de conversar con algunos de ellos y 33 años después queremos ofrecer este documento inédito
para que puedan tener de boca de los mismos protagonistas del hecho en aquel entonces, nos cuentan qué fue realmente lo que ocurrió en la población de Bachaqueros, donde este autobús volcó y hasta el día de hoy no hay versiones exactas de qué fue lo que ocurrió. Se dicen que trató de esquivar a un heladero, se dicen que no conocía la ruta, se dicen que estaba un poco cansado, en fin, hay diferentes versiones que nunca llegaron a esclarecerse, pero en este caso podemos escuchar algunas versiones que nos cuentan los protagonistas de esta lamentable historia. Bien, muchísimas gracias. Una vez más, el Festival de la Alegría allá en la República Dominicana. Estamos en un nuevo contacto desde acá, desde Maracaibo, llevándoles los acontecimientos del accidente ocurrido a los integrantes de 440 y los Hijos del Rey. Tenemos a Boris con nosotros. Boris, cuéntanos qué lesiones tuviste tú en el accidente. Bueno, como podrás ver, aquí en la rodilla y aquí en la cabeza. Y poco unos golpes musculares, pero que son leves. Son leves, ¿no? Ajá. Y dinos algo, ¿a qué hora aproximadamente fue el accidente? Ahora no sé bien, porque yo estaba un poco recostado. Venías descansando. Yo desperté en pleno accidente porque el autobús se había volteado. Entonces pude salir, no sé ni cómo. O sea, yo en ese momento tenía un estado de nervio que no sabía lo que hacía ni cómo actuaba. Sí. ¿Ustedes estaban tocando en dónde? ¿En Mérida? ¿O se dirigían hacia Mérida? Estaban aquí en Maracaibo y salíamos para Mérida. Ustedes estaban tocando aquí en la noche anterior, aquí en Maracaibo. Ajá. ¿Y pensaban actuar la noche del domingo en Mérida? Sí. Entiendo. ¿Y aproximadamente a qué hora salieron de acá de Maracaibo? Aproximadamente de 9:30 a 10 de la mañana. 9:30 a 10, o sea que el accidente debe haber ocurrido aproximadamente en horas del mediodía, ¿no? Más o menos, sí, porque fue aproximadamente 1 hora y media después. ¿Y en el momento del accidente tú pudiste salir por tus propios medios del autobús? Sí. ¿Y quiénes fueron los que resultaron más gravemente heridos? Bueno, nuestra segunda trompeta, John, y Juan Valdés con un brazo partido, pero estamos bien. Olvi una fractura aquí en el cráneo, pero gracias a Dios estamos todos a salvo, mejor dicho. Gracias a Dios. Ya. Bueno, nosotros hemos tenido también contacto con la gente de los diferentes hospitales donde ustedes fueron trasladados en ese momento, porque tenemos entendido que los trasladaron a diferentes hospitales en las adyacencias del lugar donde fue el accidente, en la población de Bachaqueros. Y bueno, todo era confusión en ese momento. Nosotros no podíamos tener la ciencia cierta. Queríamos incluso estar en contacto con Santo Domingo en ese mismo instante en que ocurría el accidente para llevarles los acontecimientos, pero por no tener la ciencia cierta, todo era confusión en ese momento y no teníamos datos exactos de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, estamos haciendo un gran esfuerzo en Johnny Ventura y Asociados Televisión para llevarles a través del Festival de la Alegría las versiones exactas y contadas pues por los propios muchachos, además de una noticia de tranquilidad para todos ustedes allá en la República Dominicana, que sepan cómo se encuentran ellos, que están bastante bien para cómo están algunos de los otros compañeros. Nosotros estamos en los cuartos de reposo, donde están ellos actualmente convaleciendo, a la espera de poder coordinar su regreso a la República Dominicana. ¿Cuándo tienen entendido ustedes que regresan? Bueno, cuando nos entreguen el cadáver de Catarey, que se nos fue lamentablemente, enseguida lo entreguen, partiremos hacia la República Dominicana. ¿Qué consecuencias tuviste tú a raíz del accidente? ¿Qué lesiones tuviste? Bueno, yo después que di como 4 vueltas dentro del autobús, saqué esta parte por una persiana, una ventana de guagua, y fue arrastrándome hasta que el autobús se paró. No me golpeé no me golpeé la cabeza porque me agarré fuerte. Sí, tengo una herida por aquí, pero son pequeñas. Ya, pero pudiste mantenerte dentro del autobús. Claro. Y cuéntanos cómo fue el accidente, cuáles fueron las razones por qué sucedió el accidente. Bueno, en primer lugar, al chofer le dieron una ruta nueva. Él no conocía la carretera. Luego una curva que él pensó que era un poco suave. La curva era muy cerrada. Entonces, por defender también a una persona que estaba vendiendo helado. ¿Había una persona en medio de la carretera? Sí, un heladero. El autobús se viró, no pudo controlarlo y dimos 2 vueltas. Dieron 2 vueltas. ¿Y quién los auxilió en ese momento? Bueno, inmediatamente empezaron a llegar los vecinos, estaban por ahí, las personas que viajaban también en la carretera. Y después apareció la Guardia Nacional de aquí. Gracias a ellos pudimos salir. Y cuéntanos, ¿hubo muchos de los compañeros que no podían salir por sus propios medios del autobús? Oh, sí, uno de ellos fui yo.
que quedé prensado contra un asiento aquí, que fui uno de los últimos que me sacaron, gracias a la pareja y a los hermanos míos. Aquello fue terrible, olvídate. Sí, bueno, lamentablemente pues hubo víctimas fatales, hubo algunos que perecieron en el accidente, entre ellos 2 venezolanos, como lo hemos venido diciendo. Bueno, Denis, y cuéntanos, ¿cuál es la lesión que tiene? ¿Qué tiene esto ahí en el brazo? Aquí tengo solamente una raspadura. Como decimos allá, solamente se nos fue la piel. Ya. Sí, algunos golpes en la cabeza. Pero estás bien, o sea, tus heridas son leves. Algunos de los compañeros que están bastante graves era porque venían durmiendo. No pudieron agarrarse y defenderse. Yo por suerte venía despierto. Estamos ahora con Maximiliano Mejías. Maximiliano, primer trompeta de los Hijos del Rey. Maximiliano, cuéntanos cómo fue para ti el accidente, qué lesiones te produjo el accidente. Bueno, primero fue, tengo que un hematoma y un raspón, un ciguayón ahí, porque íbamos con la cabeza hacia abajo, rodando. Rodando, o sea, el autobús volteó por completo. Con la goma hacia arriba. Imagínate, yo pensé que el autobús había volteado solamente caído de un lado. O sea, fue de un lado un poco y en fracción de segundos dio la vuelta, con la goma hacia arriba, se deslizó. ¿Y en ese momento tú venías dormido o venías despierto? No, yo venía despierto, casi nunca duermo, por eso. Casi nunca duermes en los viajes. Por eso mismo. ¿Y te había pasado algo similar alguna vez? No, nunca. Bueno, experiencia en otro autobús en Santo Domingo, con un chofer que se había dormido y yo tuve que tomar el volante. Sí. Qué lástima que no pudiste hacerlo en esta oportunidad. ¿Y cuál fue tu reacción en el momento del accidente? Bueno, casi no tuve tiempo de pensarlo porque fue de segundos. Cuando él iba tomando la curva, a la velocidad era mayor que la curva y no pudo tomar la curva. Él pegó el freno, entonces se levantó en 2 gomas y se fue de lado y dio la vuelta. Con la goma hacia arriba y ahí se deslizó. ¿Y tú pudiste ver a alguno de tus compañeros en ese momento? ¿Pudiste auxiliar a alguno de ellos? No pude porque no podía. Tenía este brazo zafado y este también. No pude hacer nada. ¿Y tú tuviste que esperar a que te auxiliaran dentro del autobús o tú pudiste salir por tu propio medio? Yo fui uno de los primeros que salí. Me parece que el primero de todos. Ya. ¿Y para ese momento no tuviste oportunidad de ver la situación de ninguno de tus compañeros? Bueno, sí, me acerqué al bus, sí, a todos, vi todos, estaban todos llorando, gritando, los pies cogidos, pero no podía sacar a nadie. Claro, estabas tú lesionado también. No tenía fuerza en los brazos. Bueno, pero afortunadamente no fueron mayores tus lesiones, ¿no? No, únicamente eso ahí, bueno, un poco de... Siempre aparecen nuevos golpes cada día. Sí. Mira, y un mensaje para tu gente allá en Santo Domingo. Bueno, un saludo a mi familia allá, Villa Altagracia y Santo Domingo, a todos. Saluditos, que estamos mejor. Claro, que se están recuperando poco a poco. Nosotros estamos llevándoles esta transmisión desde las habitaciones de reposo donde se encuentran todos los integrantes de la orquesta, o por lo menos gran parte de ellos. Tenemos a Eloy Ríos, la nueva adquisición de los Hijos del Rey, en lo que a vocalista se refiere. Es conocidísimo, me imagino por ustedes, el componente, uno de los componentes venezolanos de la orquesta. Eloy, cuéntanos cómo fue los resultados para ti del accidente, qué lesiones tuviste. Bueno, tú ves, aquí se salió un hueso aquí del hombro del brazo. Ya no hay problema, ya me lo metieron y... ¿Se te salió por completo el brazo? Sí. Y una pequeña fisura que primero me habían dicho que tendría que operarme, pero ya no, ya el médico, el traumatólogo me dio bien y me dijo que no era necesario. Yeah. Y después de todo, bueno, yo pienso que a pesar de los daños ocurridos, Dios estuvo con nosotros porque pudo haber sido mucho peor. Sí, me imagino que sí. Eloy, dinos una cosa, y te vemos tienes una bolsa de hielo en la cabeza. ¿Tienes algún golpe en la cabeza? ¿No? Sí. No, la cabeza, mira, me está deformando. Te está deformando la cabeza. Y que el traumatólogo me recomendó que me pusiera mucho hielo. Hielo en el brazo. Sí. Bueno, Eloy, nosotros queremos que te recuperes pronto, pues al igual que todos tus compañeros, y sumarnos ¿qué puedo decirte? A todo el apoyo que hemos tratado nosotros de darle acá en Venezuela a todos ustedes. Y bueno, tú como venezolano al fin, pues sabes cómo es la respuesta de nuestro pueblo. Y estamos nosotros pendientes de todos los muchachos y pendientes de ustedes también. Y hemos querido llevarles una información lo más certera posible, lo más objetiva posible desde el punto de vista informativo. Tenemos a Freddy Valdés con nosotros. Freddy, ¿cómo te sientes? Bueno, yo me siento regular después de ese accidente y lamentando la muerte
ese gran músico dominicano, Catarey. Sí, sí, es cierto. Cuéntanos, que en el momento del accidente tú estabas dormido o estabas... No, yo estaba despierto. ¿Y cómo fue para ti el accidente? ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, yo creía como que se acababa el mundo. No sé, pensé en mi familia, yo creía que iba a morir, no sé, yo pensé, ¿y qué será de mi vida? Sí, ¿y tú tuviste oportunidad de salir por tu propio esfuerzo del autobús? Sí. ¿Y tu hermano cómo se siente? Él se siente bien, a él le están operando un brazo, pero se siente bien. Ya, y algo que quería preguntarte, ¿no? En el momento en que ocurre el accidente, ¿cuál fue el mayor problema que confrontaron ustedes, sobre todo a nivel de auxilio? O sea, en ese momento, al ver que el autobús se voltea, están todos tus compañeros lesionados, ¿tuvieron auxilio inmediato? Bueno, sí, por los músicos que salieron primero, sí, por ello. Y después vinieron una cuanta gente venezolana de aquí. ¿Y Catarey falleció en el mismo momento del accidente? Bueno, yo creo que sí. Ya. Bueno, me imagino la desesperación de ustedes al ver que todos sus compañeros estaban siendo trasladados a diferentes sitios, ¿no? La gran confusión que reinaba. Bueno, nosotros tuvimos oportunidad de ver algunas fotografías del autobús y quedó pues bastante, prácticamente destruido por completo. Viendo nosotros la forma como quedó el autobús, es bastante sorprendente el saber que la gran mayoría de nuestros amigos están en las condiciones en que están, que se sienten bastante bien para lo que pudo haber sido aquello, ¿no? Bueno, Freddy, queríamos a través de nuestro programa del Festival de la Alegría que hicieras llegar un saludo a toda la gente allá en Santo Domingo. Bueno, saludo a mi familia, a toda la gente, a mis amigos, que me siento bien, y casi todos los músicos, porque esto no es nada. Lamentablemente no hemos podido llevarles las entrevistas de los muchachos que se encuentran recluidos en el Hospital Coromoto, acá en Maracaibo, ya que las autoridades del hospital, por normas internas, tienen terminantemente prohibido la realización de entrevistas dentro del recinto. Estuvimos tratando de hacer lo posible por entrevistarlos, pero fue totalmente imposible. Sin embargo, hemos tenido la oportunidad de conversar con Beltré y se siente bastante bien. Fue operado de una pierna, de una fractura de tibia, pero se encuentra bastante recuperado, bastante reconfortado, y nos hizo la salvedad de que hiciéramos llegar un saludo a todas las familias dominicanas y a toda su gente allá, a la gente de la aviación, al Estado Mayor, a todos los oficiales, a toda la gente que tiene que ver con la música dentro de la aviación y a todo el personal, así como pues a todos sus amigos y familiares allá en la República Dominicana. Bueno, y de esta forma hemos llevado un documento audiovisual que creo que mucha gente en la República Dominicana nunca habían visto, ya que este fue un material que se envió como noticia de urgencia a Colorvisión, Canal 9, en el momento en que se suscitaron los hechos. Fue realizado un programa especial y hoy día, 33 años después, tenemos la oportunidad de ver este material de nuevo. Obviamente, lamentando muchísimo que se trata de un suceso en el que perdió la vida uno de los más queridos músicos dominicanos, como lo es Catarey, y en el cual familias enteras en la República Dominicana nos llamaban en aquel momento a nuestras oficinas como corresponsales que éramos de Johnny Ventura y Asociados Televisión para Venezuela, y familias angustiadas, madres desesperadas que desconocían el estado de sus hijos. Nosotros nos trasladamos desde la ciudad de Caracas a Maracaibo inmediatamente para así conocer más de cerca lo que estaba ocurriendo y pudimos realizar este testimonio. Hoy día se los ofrecemos en nuestro canal Cafecitos TV y les invitamos a que se mantengan pendientes, suscríbanse a nuestro canal, denle a la campanita de tal manera que puedan recibir las notificaciones y hasta una próxima oportunidad.